Buenos días, buenas tardes o buenas noches de donde me vea. Bienvenidos a mi canal, Genealogía y más. Mi nombre es Elsa y hoy les quiero traer un episodio sobre los periódicos. Ok. Acá le tengo puesto, como siempre, mis noticas de lo que es un periódico. Ok. ¿Qué es un periódico? Es un medio masivo de comunicación que circula en las ciudades, pueblos o países de forma impresa y existen en todos los países, en las islas, en Europa, en Sudamérica, en todos los países llegan los periódicos. Okay. Los periódicos, como dije anteriormente, eran como las redes sociales de hoy en día. Todo lo ponían en los periódicos, todo. Ok. ¿Cuándo empezaron los periódicos? Bueno, los periódicos datan de siglos. Okay. Hay documentos de periódicos desde el tiempo romano, de siglos. Era la forma en que se comunicaban, escribiéndolo. Así fueron como surgieron los periódicos. Los periódicos ofrecen información detallada sobre acontecimientos y tienen varias secciones, como la primera plana, secciones de deportes, secciones de sociales, orbitarios, como cuando alguien muere, pues le ponen toda la información. En sí, hasta es más que tienen también, yo he visto periódicos que tienen hasta muñequitos para los niños, para que se entretengan. Hasta eso he visto yo en periódicos. Anuncios, también tienen muchos anuncios. Bueno, los anuncios en sí, en aquel entonces, las personas se anunciaban y pagaban por el anuncio. Era una forma de mantener el periódico vivo, ¿no? El periódico andando. Y más bien era para capturar la atención de los lectores y difundir un bien o servicio para la población. Eso es lo que son los periódicos. Hay muchas información que usted puede encontrar en un periódico. Yo por lo menos he encontrado muchísimo en los periódicos, por eso digo que es una mina de oro en los periódicos. Desde acontecimientos sociales hasta cosas de la guerra, muchas informaciones, divorcios, funerales, increíble. Y también negocios. Si usted tiene algún familiar que tuvo algún negocio en el 1800 o en el 1900, puede encontrar anuncios de esos negocios en los periódicos. Es una fuente, ya le digo, imprescindible para la genealogía. ¿Ok? Yo aquí en pantalla le tengo un ejemplo de lo que es un periódico. Le tengo una página social. Es del periódico de Nueva York, es de la ciudad de Syracuse. Como pueden ver, es el Syracuse Herald. Y se ve que es de un periódico de 1920, más o menos, por la forma en que están vestidas. Esto es una página social donde están indicando las bodas. Las personas que se han casado, las personas que están comprometidas, todo, le digo, lo ponían en los periódicos.
Y esto es lo que le llaman la vida social, ¿no? Esta es una de las formas. Yo les voy a presentar otra. ¿Dónde está? Acá. Este es un periódico también de Nueva York. Creo que es el New York Herald, donde lo saqué. Donde me encontré algo valiosísimo. Yo, como les dije anteriormente, soy de Cuba y hubo una guerra civil en los 1860 y me encontré este artículo donde mencionaban a mi tío tatarabuelo y a mi tatarabuelo. Es interesantísimo porque aquí decían que ellos habían atacado a habían atacado un regimiento español y se habían llevado fusibles y habían llevado muchas cosas de cuando ellos atacaron. Y en la parte de abajito también, donde tengo ahí, que es donde nombran a mi tatarabuelo, que era hermano del general Ángel Castillo, indican de que ellos eran los que le daban aliento a las tropas de ellos para que fueran a pelear, para que pudieran ir a pelear, le daban ánimo a las tropas. Esto es muy interesante, yo no sabía eso. Y me lo encontré en un periódico de Nueva York, de New York Herald. Eran como daban las noticias mundiales, que antes las ponían todas en los periódicos. Esto viene siendo como noticia mundial. Acá hay otro, y este fue más interesante todavía. ¿Por qué? Déjeme ver si le puedo poner acá un poquitito acá. ¿Por qué es más interesante? Bueno, esto es parte de mi abuelo paterno. Como les dije, él era marino mercante. Acá no me dan en la fecha donde fue este evento, pero él siempre nos hacía la historia del náufrago que tuvieron por una tormenta que hubo, un ciclón en el medio del Atlántico. Y yo siempre pensé que eso era una anécdota, un cuento, una leyenda que nos hacía, ¿no? Para entretenernos. Pero a medida que fui empezando a hacer la genealogía, muchos años, ya él había hasta muerto, encontré este periódico donde indica el náufrago del barco de mi abuelo. ¿Y qué pasó con el barco después cuando lo rescataron? Interesante, interesantísimo. Aquí dice, esto es un periódico de Miami, y están diciendo que el Coast Guard recibió, como pueden ver aquí, déjenme ver si me puedo echar un poquitito más para abajo, que el Coast Guard le había recibido una notificación, un mensaje de varios, la patrulla costera de aquí de los Estados Unidos había recibido varios mensajes de varios barcos que habían estado, se habían quedado en el mar por culpa de ese ciclón. Y como pueden ver, yo le tengo subrayado en amarillo el barco donde iba mi abuelo, que se llama el Jibara, que fue un domingo cuando ellos mandaron el SOS, como le decían, la notificación de que estaban en peligro. Y hay algo que me interesó, porque aquí dice que el barco fue rescatado por un barco naval, del ejército naval, y lo llevaron hacia North Carolina, a otro estado de los Estados Unidos.
Y no solamente a él lo llevaron, sino a varios otros barcos también. Quizás sea para quitarlo del peligro del ciclón. Esto es interesante porque él nos hablaba de eso, él nos hablaba de lo que sucedió, cómo él pudo preservar, porque él trabajaba como marina mercante, pero era bombero de la marina mercante. Cómo él pudo salvar la tripulación y cómo pudo salvar el barco. Y en aquel entonces yo no le creía porque pensaba, como le dije anteriormente, pensaba que era una leyenda, pero resultó ser cierto. Y aquí tengo la prueba. Mejor que esto no lo pueden buscar. Esto para mí fue un tesoro encontrar esto. Ahora le voy a pasar a otro. Acá. También esto me interesó muchísimo. ¿Por qué? Acá. Se lo voy a poner. ¿Por qué le digo? Mi tatarabuelo tenía un hermano viviendo acá en los Estados Unidos. Okay. Su hermano se llama Martín del Castillo Agramonte. Aquí me encuentro en este periódico también de Nueva York que está indicando, es como si fuera un testamento, ¿no? Como si fuera algo que él le deja a sus hijas. Y está interesante porque le dice que a la hija Teresa del Castillo le deja como herencia 1,200 pesos. A su hija Ángela del Castillo, pues ellas se llaman Ángela del Castillo Betancur, le deja como herencia la propiedad de la madre. Interesante, las propiedades de la madre, más le deja también 713 pesos, no son dólares, pesos. Y a la doña Cruz Betancur, yo me imagino que sea la hermana de la esposa, como heredera de su madre, Francisca Agramonte, una hipoteca, una casa, le deja una casa de un valor de 2,195 pesos. Esto es una publicación de un periódico en Nueva York en 1800. 1800, yo me imagino que serían 1870 o 1880, más o menos por ahí. Interesante que me deje saber lo que él estaba dejando de herencia a las hijas y el valor que tenían esas herencias. 2,195 dólares en una propiedad es como decir, en estos tiempos, ¿no? Es como decir 1 millón, 2 millones de dólares. Interesantísimo este documento, este periódico que he podido conseguir. Ahora, tengo otro periódico también, porque él estuvo bien envuelto en la guerra de independencia, la guerra civil que hubo en Cuba por la independencia. Y tengo otro documento en lo que indica cómo él se involucró. Aquí está. También es de Nueva York. Estas son documentaciones mundiales, como lo que ven acá. Déjenme moverme. En este documento es un documento sobre la guerra e independencia de Cuba, que indica que fue en Puerto Príncipe. Es basado sobre lo que pasó con un barco que mi tío tatarabuelo mandó lleno de fusiles y de armamentos hacia Cuba. Déjeme decirle,
mi tío tatarabuelo recaudó dinero para eso y compraron los armamentos, la munición, muchas cosas, y lo mandaron a Cuba para los guerrilleros, los que estaban en batalla. Uno de esos era su hermano, Ángel del Castillo, y le agarraron la fragata, porque era una fragata llamada Lealtad. Los españoles se la agarraron. No solamente agarraron la fragata, pero toda la tripulación que iba dentro lo fusilaron. Fusilaron a toda la tripulación. Y ellos pudieron agarrar todo el armamento que llevaba esa fragata. Muy interesante. Yo sabía sobre la historia, pero verla puesta en un periódico la hace más valiosa. Estas son las cosas que uno puede encontrar, a pesar de muchas otras cosas más que uno puede encontrar en los periódicos. En los periódicos de muchos países, porque yo estoy seguro que otros países tienen también informaciones de muchas cosas, de eventos sociales, de deporte. ¿Sabe Dios? Algún familiar de usted a lo mejor era deportista, era futbolista, tenista, y hay información sobre eso. Matrimonios, también va a encontrar muchas cosas que se pueden encontrar en los periódicos. Historias como estas, mundiales, o que son historias mundiales, que se pueden encontrar y son valiosísimas para su genealogía. Así que muchas de las cosas que yo le digo es lo primero que yo le aconsejaría que buscara en los periódicos, primero que nada, para encontrar más información. Después busque entre los censos, las listas de pasajeros, pero los periódicos son lo principal, porque es una de las cosas que más información le da. Más adelante les voy a hablar de algo que debía haberles dicho antes, mucho antes, pero me vino a la mente ahora. De las fuentes de información y las fuentes citas de información. Ese es un video bastante importante y necesario para la genealogía. Así que los veo en el próximo programa. Esto es todo por hoy. Y espero que me dé un dedito hacia arriba. Compártalo si esto le ha sido interesante. Compártalo o suscríbase para que vea los demás programas. Es de gratis. Así que chao por ahora y los veo en el próximo programa. Bye.